El Evangelio a tu alcance, con el presbítero y doctor Luis Ernesto Ayala Benítez, párroco de San Benito. Hermanos y hermanas, este día nuestra Madre Iglesia Católica celebra en todo el orbe la dedicación de las basílicas de San Pedro y San Pablo. Ya durante la reflexión vamos a decir algo sobre ellas. El texto bíblico que reflexionamos hoy está tomado de San Mateo, en el capítulo 14, versículo del 22 al 33. Esto nos dice la palabra. Después que se sació la gente, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se le acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Qué poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, estamos celebrando justamente este día la dedicación de las basílicas de San Pedro y San Pablo. ¿Cuáles son estas? La de San Pedro es la Basílica del Vaticano, la llamada Basílica de San Pedro, que es actualmente donde está el Papa Francisco. Y la de San Pablo es la basílica que está sobre la vía de Ostia o la vía Estiense, que se llama San Pablo Extramuros. Ambas basílicas son antiguas, ya en el siglo IV, en el 390 por Teodosia fue erigida la de San Pablo, y en el 335 por San Silvestro fue erigida la de Constantino. Así se le llamó la Basílica Constantiniana, erigida en este tiempo, pero que después se convirtió en la Basílica Vaticana actual, construida o terminada de construir en el siglo XVII. La de San Pablo fue destruida en el año 1823, un incendio la destruyó, pero en el año 1858 la volvieron a reconstruir, a habilitar. Entonces celebramos pues esta dedicación de ambas basílicas, de estos dos grandes de nuestra Iglesia Católica, Pedro y Pablo. ¿Qué nos dice el Evangelio que hemos escuchado hoy? Justamente el Evangelio nos habla de Pedro. Jesús fue al monte a orar y después de orar, dice, en la madrugada, comenzó a caminar sobre el lago de Genesaret o el lago de Galilea, y aquellos iban en la barca. El viento era contrario, las olas, los vientos, etcétera, sacudían un poco la barca, pero los discípulos seguían ahí, confiados, tranquilos. De repente ven a alguien que camina sobre el agua y quedan sobrecogidos, quedan entonces admirados y comenzaron de alguna manera y se asustaron y comenzaron a gritar. Y Jesús les dice la palabra: tranquilos, calma, soy yo. Pedro le dice: si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre el agua. Y Jesús le dijo: ven, Pedro. Y Pedro comenzó a caminar. Pero dice la palabra que cuando iba caminando comenzó a hundirse. Y cuando comenzó a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Y el Señor, obviamente, que lo agarra, lo auxilia, le ayuda para que nuevamente suba a la barca, y le hace de alguna manera la interpelación: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Si comenzaste a caminar, bien hubieses podido llegar hasta mí. ¿Por qué dudaste? Porque dudaste, comenzaste a hundirte. Hermanos, hermanas, el Señor nos pide: vengan hacia mí. Y nosotros hemos comenzado a caminar y vamos bien. No dudemos, porque si dudamos nos vamos a hundir también.
Pero si no dudamos, nuestro pie va a ir firme y no tropezará en nada y vamos a llegar hasta Jesucristo. Que el Señor nos conceda esta gracia de encontrarnos un día con Él. Bendiciones. El Evangelio a tu alcance, con el presbítero y doctor Luis Ernesto Ayala Benítez, párroco de San Benito.